Ah, va. Entonces eso es lo que queremos, o lo que planteamos, ¿verdad? Hacer el día de hoy. Entonces, recordando, ¿verdad? Que la línea uno, línea 2, línea 3, que parte de, por ejemplo, de una hidroeléctrica o una central de energía, pasa a un de transformador de potencia, para hacer aumentado su tensión, para llegar a otra central de transformación que va a la ciudad, que esta ya va dirigida a los postes para el banco de transformadores trifásicos, ¿verdad? ¿Por qué explico todo eso? Para entender que los transformadores se pueden conectar tanto en estrella, los bancos de transformadores, ¿verdad? Se pueden conectar tanto en estrella como en delta, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Tenemos tres transformadores, tanto en estrella como en delta, perdón, como en estrella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué explico esto? De aquí es donde sale la red trifásica, dependiendo de la conexión, ¿verdad? Ya, del transformador. Se hace la conexión de transformadores, estrella delta, dependiendo de la conexión, y ya se salen las tres fases. Línea uno, línea 2, línea 3. ¿Ya? Va. Entonces, partiendo de esto, ya podemos conectar entonces a nuestros motores. La pregunta es, ¿qué conexión le vamos a hacer? Entonces, voy a aumentar un poco, no voy a hablar del motor de 3 puntos, sino que me voy a pasar de una vez a los motores de 6 puntos. ¿Ya? Los motores, siempre hablando de motores trifásicos. Entonces, ¿por qué se le llama motor de 6 puntas? Porque ustedes tienen aquí su motor eléctrico. Déjenme sacar aquí el compás. Aquí tenemos nuestro motor eléctrico. Y tenemos dos tipos de conexiones. ¿Ya? Entonces, podemos tener la conexión. Voy a dibujar así la bobina. ¿Ya? O podemos tener así la bobina, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con estos motores? Que estos motores tienen 6 puntas. ¿Ya? Tienen 6 puntas salidas. Poner aquí, voy a poner aquí, poner aquí, aquí, ya. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esas 6 puntas salen, ¿verdad? Salen del motor para poder hacer las conexiones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las designaciones que teníamos? Malo, ¿usted sabe cuáles son las designaciones para las puntas de los motores? Yo solo sé que en alto voltaje yo creo que se conecta diferente. No estoy mal. Sí, pero ¿se sabe cuál es el nombre que recibe esto? La punta. No. Entonces, eso es lo que queremos establecer ahorita, ¿verdad? La base, ¿ya? Entonces, en americano tenemos tres bobinas, o las tres, por así decirlo, ¿verdad? Las tres fases. Tenemos la A, la bobina B y la bobina C, ¿ya? ¿Cuál es la designación para cada uno? ¿Ya? Para el principio de la bobina
se le conoce como T1 de la bobina A. Y el final se le conoce como T4, ¿ya? Y eso tenemos que saberlo, ¿verdad? Para poder conectar nuestros motores y para poder trabajar ya la parte de automatización. Entonces tenemos T2 y el final sería T5, ¿ya? Y tenemos T3 y el final sería T6, ¿ya? Ese es el nombre que recibe cada una de las puntas. ¿Cómo es que se coloca? Yo les decía la sesión pasada que básicamente se tienen que colocar en espiral. Esa es la clave para poder enumerar las puntas y saber qué conexiones hacer, ¿ya? Entonces, por lo general nosotros empezamos siempre cuando hacemos un delta, que esta es nuestra bobina A, esta es la bobina B y esta es la bobina C. Entonces, este sería T1, como este es el principio de la bobina 2, este sería T2, y como este es el principio de la bobina 3, la bobina C, este sería T3, ¿ya? Entonces, T1, el final sería ¿qué? T4, ¿verdad? El final de la bobina 2, ¿qué sería? Mira aquí qué dice. T5, ¿verdad? Y el final de T3, T6, ¿ya? Miremos aquí. Esta es nuestra bobina A, esta es nuestra bobina B y esta es nuestra bobina C, ¿ya? Voy a empezar con la designación aquí. T1, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué sería? T2, ¿verdad? Porque, repito, nos vamos a ir en espiral, ¿ya? Entonces este sería T2 y este sería T3. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que el inicio de T1, su final va a ser T4. Entonces ustedes buscan aquí a T1 de la bobina A. Entonces este sería T4. T2, el final de este sería entonces T5. Y aquí está T3. Y el final de este sería T6. ¿Ya? Ahora bien, yo solo lo estoy mostrando así porque es para una representación de cómo saldrían las puntas, pues. Cómo saldrían las puntas del motor, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos este tipo de diagrama lo hacemos de esta manera, ¿ya? Solo colocamos directamente las bobinas, ¿verdad? Aquí está una, aquí está otra y aquí está otra. Esta es para, y aquí está la de la estrella. Entonces, ¿cuál es el truco aquí para saber cuáles son las bobinas? Repito, es enumerarlas en espiral, ¿ya? Empezamos con la primera, con la segunda, la tercera. Vamos a ver aquí. Primera, segunda, tercera. Y de ahí las que nos sobren, ¿verdad? Para finalizar acá, ¿ya? Lo mismo de este lado. Empezamos con los extremos. Y luego nos vamos en lo interno, ¿ya? De forma en espiral. Esa es la forma para poder enumerar las puntas, ¿ya? Entonces, siempre recordando que esta es la bobina A, esta es la bobina B y esta es la bobina C. Bobina A, bobina B y bobina C. Entonces, esta sería, repito, T1. El inicio de la bobina B sería T2. Y el inicio de la bobina C, T3. ¿Ya? Entonces, el final de la bobina A sería T4. El final de la bobina B sería T5. Y el final de la bobina C sería T6. ¿Ya? Entonces hagámoslo con el estrella. Repito, es mucho más fácil. T1, T2, T3. ¿Ya? En espiral. T1, T2, T3. Entonces aquí sería ¿qué? T4, T5 y T6. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces solo hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar esta tablita de aquí. Muy importante que la anoten, ¿verdad? O la tengan ahí a la mano. Solo tienen que recordarse que el inicio es de T1 y el final es T4, ¿ya?
Esa sería la única recomendación que les daría yo para que se enfoquen aquí bien, porque si ya sabemos que es este uno, este 4 y como va en espiral, de ¿qué sería? Con las agujas del reloj, este sería T5 y este sería T6. Y ahí está conectado delta o estrella. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta, Marlon? ¿No? Va. Entonces, ¿qué es lo que les voy a dejar ahorita? Eh, ¿Qué les voy a dejar ahorita que realicen? Necesito que me hagan el dibujo de un motor de 9 puntas. ¿Ya? Es más, recordando la sesión pasada, decíamos que el de 9 puntas al final es como que se duplicaran las bobinas. Es decir, por ejemplo, el delta. Bueno, en este caso de 9 puntas solo puede hacerse en estrella. Aquí tengo una, aquí tengo dos bobinas, aquí tengo otra bobina, aquí tengo otra bobina, aquí tengo otra bobina y como que se duplicara. ¿Ya? Entonces, como es una conexión interna, estas últimas tres puntas no salen a la luz, es decir, no se salen de la carcasa del motor. Esto es interno, ¿ya? Entonces, solo para recordar, aquí sería T1, T2, T3 y colocarlo en forma de espiral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que hagan ustedes, ya sea en su cuaderno, porque como repito, es que no se trata de que me lo pasen en imagen, sino que ustedes lo dibujen para que cuando ya vayan a conectar ustedes motores, sepan qué conexión es. Entonces yo necesito que del motor de 9 puntas, estas son las posibles conexiones, ¿ya? Solo se puede hacer la conexión estrella y doble estrella, ¿ya? Para el motor de 9 puntas. Y para el motor de 12 puntas, que es el más difícil, se puede hacer la conexión delta, perdón, se las voy a colocar en orden mejor. Sería doble delta, esa es la primera conexión. La segunda sería doble estrella. La tercera sería delta. Y por último sería estrella. O sea, al motor de 12 puntas se le puede hacer 4 conexiones. Entonces yo necesito que o lo investiguen en internet, digamos en el caso de Marlon, ¿verdad? Buscarlo en internet o apoyarse con Edgar y Heral. Y que hagan el dibujo, ¿ya? Y me lo manden por WhatsApp. De todas formas yo lo voy a dibujar, pero quiero ver si se comprendió lo que vimos en la sesión pasada, ¿ya? Entonces, realicémoslo, por favor. ¿Está ahí, Heraldo? Bueno, entonces, ahí está. Realícenlo en estos minutos. A ver cómo les queda. Les voy a dar unos 10 minutos para que realicen las conexiones de los motores. Como les digo, pueden investigarlo en internet, ¿verdad? Mejor si lo intentan hacer ustedes solos. Pero si no, busquen en internet. ¿Ya?
Entonces, creo que ya era lo creo que sí la captaba, ¿verdad? Entonces, para la línea 3 sería, este, muy bien, muy bien, T3, T5, exacto, T5, ¿qué es? 9 y T11, ¿verdad? T9 y T11. Entonces, tendríamos que empalmar la línea 3 con T3, T5, T9 y T11, ¿ya? Y ahí está nuestra conexión doble delta. Ya. ¿Y para qué sirve esta conexión? Esta conexión es para conectar el motor a baja tensión. Es decir, 240 voltios. Para eso sirve esa conexión, la doble delta. Entonces, si encuentran un motor de 12 puntas es porque se puede conectar a baja tensión. Entonces la doble delta, cuando un motor tiene 12 puntas, es básicamente cuando un motor tiene 12 puntas es porque se le pueden hacer cuatro tipos de conexiones, ¿ya? Entonces uno es para baja o baja uno, media uno, luego baja 2 y alta, ¿verdad? Algo así aparece en la placa, ¿ya? Entonces, repito, esto es doble delta. Entonces el que sigue es doble estrella. El doble estrella que es, por ejemplo, para conectar a baja tensión o por así decirlo de 240, de 480, perdón. Entonces tenemos doble delta, doble estrella, perdón. Doble estrella que ese es para 480 voltios, ¿ya? Entonces repito, tenemos la conexión doble delta que es para 240 y doble estrella es para 480, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el doble estrella? Lo mismo, ¿verdad? Como al final siempre tenemos 6 bobinas, por así decirlo. El doble estrella es porque van en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la conexión? Primero enumeremos. En espiral se recuerdan, ¿verdad? T1, T2, T3, T4, T5, T6. ¿Ya? T7, T8, T9, T10, T11, T12. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es que todos que es en espiral. Va. Entonces aquí sería T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. ¿Ya? Y conectamos, ¿verdad? Entonces, al final, como el punto estrella siempre va a estar aquí. ¿Ya? Siempre va a estar ahí nuestro punto estrella. Conectamos estos tres. Conectamos estos tres. Y como es un doble estrella, básicamente van en paralelo. ¿Ya? Lo mismo que con el delta. Lo mismo que con el delta. ¿Ya? Y ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Línea 1, línea 2, línea 3. Entonces, anotemos todas nuestras conexiones. ¿Qué es lo que tendríamos que empalmar? Para la línea 1, ¿qué sería? A ver, Edgar. Para la línea uno es T1 con T7, Con T7 muy bien. Para la línea 2. es T2 con T8,
T8, ajá. T3 con T9, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más faltaría entonces ahí? Exacto. ¿Y? Sí, van por separado. Los van a cerrar en un cuadro, sí, que significa eso, ¿verdad? Que son estas dos. Estas van juntas, ¿ve? O sea, aquí decir, perdón, las conexiones son separadas. Si empalman uno de estos, van a quemar el motor. Sí, si los llegan a unir, hacen un gran corto, pues. Se pasearon en todo, ¿va? Entonces, son, ¿qué? Por así decirlo, una conexión, dos conexiones, tres conexiones, cuatro conexiones, cinco conexiones que tendrían que hacer para ese motor de 12 puntos, ¿ya? Y este es para que trabaje a cuánto, les dije, 480 voltios, ¿ya? Son motores que están construidos para trabajar a 240, 480 y la siguiente nivel de tensión. Yo aquí tengo un motor de 12 puntas en mi casa. Una imprenta que cambiaron de lugar y dejaron el motor tirado. Y el motor tiene que las 12 puntas y está la placa de características. Dice para qué tipo de tensión. Cabal habla de baja tensión. Bueno, está 240, 480 y la otra tensión no me recuerdo. Deme un momento, ahorita lo voy a ver que aquí lo cargo a la par. No, pero de repente me lo llevo para el intercambio y ahí lo miramos. Ahorita que hoy sí ya tengo transporte. Cabal. No, ese motor ha de valer tal vez unos 5000 quetzales, digo yo. Cabal, el convivio del otro año, ¿va? Va, voy a ir a ver la placa de características. Deme un momento. Va. Ahorita revisé el motor y. ¿Cómo se llama? Cabal. Estas son las tensiones que tiene. Lo voy a poner aquí. Tiene para 220 voltios. Para 380 voltios. Y para 440. Y aquí marca 760. El motor es marca WEG, si no estoy mal. Está en portugués, lo que dice aquí. Algo que dice en portugués aquí. Según yo entendí, se refiere a que solo se puede hacer que es la conexión solo para el arranque. Pero ahorita ahí lo voy a traducir ahí para ver qué es lo que dice, porque sí marca los 760 voltios, ¿ya? Entonces eso es para que entiendan por qué las conexiones, o sea, no es por como dicen, ¿verdad? Solo porque qué bonito va a conectarlo así. Sino lo que pasa es que se conecta en doble delta a 220, ¿por qué? Recuérdense que para que el circuito doble delta es similar a los circuitos en paralelo. Entonces, al estar conectado en doble delta en paralelo, es como que estuvieran conectados, como que fueran ramas en paralelo. Por eso es que el voltaje se mantiene para todo, ¿ya? O sea, le están metiendo 220 voltios a cada bobina. ¿Se recuerdan la tensión de línea y la tensión de fase, verdad? Entonces, si ustedes quieren conectar un motor de 12 puntas a 220 voltios, únicamente tienen que conectar los motores en doble delta, ¿ya? Para poder trabajarlo a 220. Imagínense que, ¿por qué razón? Porque imagínense que su empresa, que es en el INTECAP, ¿verdad? O sea, ese motor queda bien en el INTECAP, se conecta a doble delta y ya está trabajando. No hay ningún problema, ¿ya? Pero podemos estar en algún lugar o tenemos un banco de transformadores donde tenemos 380. Y recuérdense que entre mayor voltaje es menor corriente, ¿verdad? Entonces nos conviene a nosotros. Entonces se puede conectar en doble estrella, ¿ya? Doble estrella 380, ¿ya? Es decir, le vamos a poder aumentar el voltaje, pero lo vamos a colocar en paralelo. Es decir, que digamos, si se recuerdan, era la tensión de línea era igual a
la raíz de 3 por la tensión de fase, ¿ya? O sea, aquí hay raíz de 3 por tensión de fase, raíz de 3 por tensión de fase en cada rama, ¿ya? Por eso se conecta, por eso sí se puede conectar en doble estrella, ¿ya? Raíz de 3 por la tensión de fase, raíz de 3 por la tensión de fase. Es como que fueran circuitos en serie, solo que los vamos a unir estos, pues. Vamos a unir estos con estos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos permite conectar a 380 voltios. Para eso es la doble estrella. Entonces, repitiendo, doble delta es para conectarlo a la tensión más baja, 220 voltios. Doble estrella es para conectarla a una tensión intermedia, ¿ya? 380 voltios. Pero si yo quiero conectar a 440, entonces ya conecto directamente a delta, ¿ya? ¿Qué significa? Que las bobinas ya están, que las bobinas van a estar de esta manera, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que, por así decirlo, está en serie con la otra, pero están conectadas en una conexión delta, ¿ya? Si se dan cuenta, esta bobina A, esta es la bobina B y esta es la bobina C, ¿ya? Y por así decirlo, esta sería la A sub 1, por así decirlo, B sub 1 y C sub 1. Estas bobinas están en serie, pero están todas conectadas en delta. Entonces aquí ya puede pasar los 480. ¿Por qué? Porque recuérdense que la tensión de fase, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. O sea, 440 voltios. Pero como aquí están en series, básicamente le caen 220 voltios aquí, 220 voltios aquí. ¿Ya? Si se dan cuenta, no se quema la bobina porque se divide el voltaje. Por eso es esta conexión. ¿Ya? Repito, ¿cuál es el objetivo de estas conexiones? Ustedes compran un motor y ustedes lo pueden utilizar a 220 si fuera el Intecap, o 380 si tuvieran un banco de transformadores, o el común, ¿verdad? De una fábrica, 440. ¿Ya? Ese es el común de una fábrica, 440 voltios. Entonces su motor le sirve para varios tipos de tensión. Por eso son los motores de 12 puntas. Para eso están construidos. Es una gran ventaja, pues. Es una gran ventaja en este tipo de motores. En cambio, un motor de 6 puntas está limitado. El motor de 6 puntas o se conecta a la tensión menor y a la tensión mayor. Es decir, 220 voltios, 220 a 380 voltios o 220 voltios, 440, dependiendo de qué tensión esté conectada, ¿verdad? Entonces esa es la delta. Y la última, estrella, ¿ya? Pero el estrella no es que el motor pueda trabajar a 760, según lo que entendí yo ahí en la placa, sino que la estrella que está aquí es para poder hacer el arranque estrella delta, ¿ya? Y ese arranque lo vamos a ver más adelante, porque es parte del curso y eso es lo que quiero lo que debemos de programar, para ahorita vamos a entender para qué es ese arranque, ¿ya? Entonces, tenemos la conexión, así ve, rapidito, y se las vuelvo a repetir, ¿por qué razón? Para que se les quede de memoria, ¿ya? Porque eso sí lo tenemos que dominar. Ustedes como técnicos electricistas tienen que dominar esas conexiones, se las tienen que saber de memoria. Si no, vamos mal con los arranques, ¿ya? Pregunto ahí rápido, vamos a ver, Edgar. Esta conexión doble delta, ¿para qué voltaje es? Muy bien, 240. Le voy a poner 220 por respeto a la placa, ¿ya? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, el final T10, T11, T12. Miren, de memoria, ¿ya? Vamos a conectar. Conectamos. Conectamos. Y conectamos, ¿verdad?
línea 1, este sería la, aquí la voy a poner, línea 2 y línea 3, ¿verdad? Entonces ya, ¿cuáles son mis conexiones? L1 va con T1, T6, T7 también y T12. Por eso, pues exacto. Por eso es que lo repito, para que se les quede, ¿verdad? Línea 2 va con T2, básicamente los pares. Menos T6, T4, T8 y T10, ¿ya? Y línea 3 sería T3, ¿verdad? T3, T5, por así decirlo, sin impares, sin T7. T9 y T11, ¿ya? Esa sería la conexión doble delta para conectar mi motor a 220, ¿ya? Así de sencillo. Se lo tienen que, lo que les recomiendo es que lo dibujen, interpreten y ya lo conectan. Siempre que van a conectar un motor, hagan eso, ¿ya? Porque no les estoy diciendo que se memoricen, L1 va con T1, T6. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que quiero que se memoricen es la forma de hacer el diagrama. Con eso ustedes ya están hechos para la industria. El diagrama de conexión. Eso es lo que ustedes se tienen que aprender. ¿Por qué? Porque eso les va a venir en los exámenes. Cuando ustedes vayan, no en los exámenes del INTECAP, peor aún, en los exámenes cuando vayan a pedir ustedes trabajo en una fábrica. Esa es la conexión que les van a poner. Conecte el motor, así les va a decir, dibuje la conexión del motor de 220, de un motor de 12 puntas. ¿Ya? O para baja tensión. Entonces ustedes dicen, el profe Billy nos enseñó doble delta, 220. Yo no me memoricé ninguna de estas puntas, pero sí me memoricé cómo trabajar esos diagramas. Lo dibujan y ahí está. Ya ganaron su examen. ¿Ya? Va, doble delta. Vamos con el doble estrella. Doble estrella. Entonces vengo yo y dibujo, ¿verdad? Rápido mis bobinas. Ni siquiera las voy a hacer así tan bien. Solo así para representar, ¿verdad? Y que se nos quede, ¿verdad? Como les digo, el examen no les interesa el dibujo. Ellos solo quieren ver las puntas. Que las conecten bien, ¿ya? En espiral, T1, T2, T3. Yo sé que el final es T4. T5, y ahí me voy. T5 y T6, ¿ya? Luego iniciamos con T7, T8, T9, el final es 3 números más, T10, T11, T12, ¿ya? Y conectamos, ¿verdad? Conectamos aquí. Voy a hacer con rojo, ¿ya? Eso sería con este. Y eso sería con este, ¿ya? Y ese sería con este. Línea 1. Ahora miren ustedes, hay motores donde se conectan así, por ejemplo el motor de 9 puntas así se conecta, pero van a haber motores de 12 puntas que se conectan así, miren, que van a tener una línea aquí en medio, ¿ya? ¿Cómo? Sí, disculpe, gracias, esta la voy a cambiar. Ahí está, línea 3, línea 2. ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? Con la placa de características. Ahí en la placa de características les va a indicar, presten mucha atención a eso, si se va a ver exacto, si va a haber un puente entre todos o no, ¿ya? Eso lo van a ver solo en la placa de características. ¿Ya? Entonces tenemos línea 1, línea 2, línea 3. Entonces colocamos, voy a colocarlo aquí. Línea 1 es T1 y T7. Línea 2 sería ¿qué? Muy bien. Línea 3. T3. T9, ¿verdad? Y las conexiones de los puntos estrellas, ¿verdad? T4, T5, T6 y T10, T11, T12, ¿ya? Y dependiendo de la placa, porque este motor WEX sí se conecta así. Ese motor WEX hay que conectarlos todos juntos, ¿ya? Pero eso puede variar, eso va a depender mucho de la placa.
¿Por qué se los digo que depende? Porque si su motor es de 9 puntas, obviamente el punto estrella del otro ya está interno, pues no lo pueden empalmar directamente, eso no se puede. Por eso les digo que eso va a depender básicamente de la placa de características del motor, rogando que esté clara, pues. Entonces ahí les va a tocar que hacer maravillas, ¿va? Entonces esa sería la conexión de doble estrella. ¿Para qué tipo de tensión era? Les había dicho. Si fuera para el motor web. Muy bien. 380 voltios, ya. ¿Cuál es la que sigue? 440. ¿Qué conexión es, Marlon? ¿La que sigue? Ya me dijo la tensión. Estamos excelente. 440. ¿Pero cómo se llama la conexión? Exacto. La pura delta. Esa es la pura delta. Ya. Vamos a conectar, pues. Disculpen ahí, tal vez es un poquito aburrido, pero como les digo, esto es lo más primordial para un electricista. Las conexiones de los motores. Y a veces el no explicarlo bien, al no explicar bien esto, es lo que genera duda para hacer las conexiones de los mandos. Ahí lo van a ver. Ahorita lo van a ver, tal vez se les complica y todo, pero eso es lo que, la duda que se genera. Ya. En espiral, ¿verdad? Vamos a ver si queda aquí bien en espiral. Vamos a ver. Sería por acá. Sería por acá. No, aquí no creo que funcione en espiral, pero más o menos. Aquí sería este. Luego este. Luego este. Está un poquito complicado. Vamos a ver. A ver cómo me queda. A ver, me recuerdo. Este es T1, T2, T3. Ah, sí, pues este es T4, T5, T6. Ahora este es T7, miren. T7, este es T8 y este es T9. ¿Ya? 7 termina con 10, T10, T11 y T12. ¿Ya? Entonces sería T1, T4, T7 y T10 para el lado 1. Y así nos va, así sería pues. T1, T2, T3 en los extremos, en los principios. Los finales sería T4, T5 y T6, ¿verdad? Para la bobina. Y del 4 seguimos con el 7, T7, T8, T9 y por último 10, 11 y 12. O sea, sí, sigue siendo en espiral, pues, pero ahí sí que te van a tener un poco más de imaginación. Porque dibujarlo solo así, ¿no? Entonces me fui para acá, luego para acá, luego finalicé el 4, 5, 6, inicié en la siguiente rama, 7, 8, 9 y su final 10, 11, 12. ¿Ya? Se ve cómo lo realicé. Conectamos, ¿verdad? Conectamos, conectamos, conectamos y conectamos. Entonces saquemos todas las conexiones. Aquí línea 1, línea 2, línea 3. Entonces, ¿qué sería? Línea 1. Muy bien, T1 y T12. ¿Ya? Línea 2. 12, aquí están. T2 y T10. Línea 3. Muy bien. T3 y no, T6 no es. T11, ¿verdad? T11, muy bien. Ya. Sus primeras conexiones, ¿verdad? Todavía faltan las uniones de los demás. Aquí todo lo que yo encapsule en azul es porque va separado. ¿Ya? Los que se lo juntan todo, un gran corto van a hacer. El corto de su vida. Luego. Ajá, muy bien. Solo esa conexión, ¿verdad? Luego. Muy bien. Ya. Y esa sería la conexión delta. ¿Ya? O sea, ustedes van a salir bien preparados para conexiones de motores.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Cabal. Miren ustedes, también les digo, si sienten que tal vez no miramos mucho micro PLC en este curso, es por lo mismo, porque de nada sirve que yo me tire micro PLC si ustedes no saben para qué lo vamos a conectar, pues. O sea, les puedo mandar ahorita, miren, ya esto significa tal, 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 tal. Pero si no sabemos qué estamos conectando, porque en base a esto, el delta y el estrella es el arranque que vamos a conocer ahorita, ¿ya? Y tenemos que ver mandos. Sin eso no podemos entonces programar micro PLC, por eso es muy importante. Básicamente el curso va a ser más mandos de motores para poder ya entender el micro PLC. Y entonces no se van a desesperar. Ahí presionan a sus compañeros ustedes, ¿cómo se llama? A Gerson y a... Voy a poner pausa aquí. Bueno, ahí estamos el delta. ¿Y cuál es el que sigue? Estrella, ¿verdad? Le voy a colocar aquí estrella 760 voltios, pero les voy a colocar aquí esta indicación. Esta conexión, por lo general, es para el arranque estrella delta. Esta conexión, por lo general, es para el arranque estrella delta. Punto. ¿Ya? O sea, no significa que el motor lo vamos a trabajar a 760 voltios, no. Sino que el motor solo nos va a servir para poder hacer ese arranque. ¿Ya? Y ahorita vamos a entender el por qué. ¿Cómo sería la conexión? Esta es la conexión más fácil de todas, sinceramente. Es la más fácil. ¿Por qué? Las bobinas solo van en serie. ¿Ya? Imagínense, y ahorita la vamos a ver con la... Vamos a mover aquí un poquito. Y para eso es bueno entender la red trifásica, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí le estamos metiendo 760 voltios entre línea y línea. Recuérdense que aquí es solo para... Lo voy a conectar de una vez. Lo voy a conectar aquí de una vez. Para que vayan entendiendo por qué es que sí soporta esa tensión, ¿ya? Porque si se dan cuenta, la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido la raíz de 3, ¿ya? Hágalo alguien en la calculadora, por favor, ¿cuánto les da? Sería tensión de fase es igual a 760 voltios dividido la raíz de 3. Solo voy a confirmar que sí sea 760 voltios. Ahí está, 4.438, 440, ¿va? ¿Qué significa? Que aquí, entonces significa que TF es igual a 440 voltios, ¿ya? 438, 440, ¿verdad? Significa que por estas dos pasa 440 voltios. Pero entonces, ¿cuánto pasa por la bobina? 440 voltios dividido 2. ¿Cuánto? 220 voltios. Entonces ahí cumple la construcción del motor, ¿ya? Cumple que cada bobina soporta, y es que esa es la condición de todos los motores, que por lo general cada bobina soporta 220 voltios, ¿ya? Significa que aquí pasan 220 voltios, que sumados son 440 voltios, por eso es esta conexión, para poder conectarlo a 760, ¿ya? Y para eso son todos estos cálculos, tensión de fase, tensión de línea, o sea, esto no es inventado, pues, no es solo porque puchicas, el profe no tiene nada que hacer en los cursos, ¿verdad? Cuando habla de la tensión de línea, la tensión de fase, no, es para poder entender por qué la construcción de cada bobina. Entonces, si se dan cuenta, cada bobina está conectada, se puede soportar 220 voltios. Lo único que importa aquí es
la conexión. Si queremos conectarlo a 220, por eso es que lo vamos a conectar en doble delta, ¿ya? Porque aquí en doble delta cabal solo pasan 220. Y si conectamos la otra bobina en paralelo de la otra doble delta, la otra delta, ¿ya? Le estamos metiendo, si se dan cuenta, cabal los 220, pues. Solo que la diferencia va a ser que aquí va a soportar más corriente la bobina. Las bobinas al estar en paralelo van a soportar o generar posiblemente, ¿ya? Pero para eso es, generar, mejor dicho, más corriente, ¿ya? Pero para eso son esas conexiones. Delta es como que los hubieran conectado en paralelo, la doble delta, ¿ya? Entonces ahí es donde pueden ustedes interpretar el por qué las conexiones son 220, 380, 440 y en este caso 760 voltios, ¿ya? Creo que sí está claro ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ah, va. Entonces, por eso es que se hace esta conexión para 760. ¿Cómo sería entonces la conexión? Sencillo, ¿verdad? Aquí sí sale el espiral. Aquí sí sale el espiral. ¿Ya? Miremos. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 11, 12. Sencillo, ¿verdad? Ya los contrataron. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Ya, ahí está la conexión. Y esa sería para la estrella. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia. ¿Qué son los 760 voltios? ¿Qué mana? 760 voltios. No pude ver el día de la pantalla. ¿Para qué son o cómo? Va, ahorita vamos a ver. Es para hacer el cambio del. Ahorita le explico. Es que como le digo, lo quiero explicar ya con un diagrama, pero ahorita les explico así un poquito a grandes rasgos. ¿Ya? Lo que pasa es que está la conexión estrella delta. Va. Entonces, digamos, su motor va a trabajar a 440 voltios. Pero como tiene que hacer una conexión estrella, entonces ahí es donde lo va usted a poner la conexión para los 760 voltios. ¿Ya? Entonces va a entrar a 760 voltios y luego a 440 para la conexión estrella delta. Que sí sabe esa conexión, ¿verdad, Marlon? Sí la hay, la conoce. No, fíjese eso de 760, es nuevo, no, nunca lo he Ah, conectado. no, pero sí conoce la función de la estrella delta. Eso sí. Ajá, va, es lo mismo, solo que es por si su motor trabaja 440, pues. Porque por lo general, usted hace la estrella delta para un motor de 220 voltios, ¿ya? Que es lo que creo que usted ha conectado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, digamos, si lo va a conectar a 440, lo puede hacer, pero para que sean estrellas, tiene que conectarlo como que fuera para 760 voltios. Va. Ahorita les voy a explicar qué significa eso de estrella delta. Antes de ir para eso, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No? Va. Entonces hoy sí, miremos. Van ahí como título. Conexión estrella delta. Ya. ¿Por qué es que existe esta conexión? ¿Para qué es? Entonces les explico. Cuando ustedes tienen un motor trifásico de 3 líneas, línea 1, línea 2, línea 3, ¿ya?
Le voy a poner aquí un interruptor. S1. Línea 1, línea 2, línea 3. Ya. Cuando ustedes tienen un motor trifásico, por ejemplo, de 220 voltios, vamos a ver. Vamos a ver aquí, déjenme hacer ahí unos cálculos para que se pueda entender esto. Supongamos que este motor consume 1 amperio, ¿ya? Que es un motor trifásico que consume 1 amperio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes lo energizan? Lo vamos a energizar. Cuando ustedes energizan un motor, y si se dan cuenta que eso pasa lo mismo con los motores monofásicos, el motor gira de 0 a la cantidad máxima de revoluciones por minuto. Suponiendo que es un motor de, por ejemplo, 3600 revoluciones, por darles un valor, pues, o 1000, o un valor general, 1800 RPM. Sí sabemos que son las revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ustedes energizan ese motor, el motor arranca de 0 a 1800 en cuestión de milisegundos, ¿ya? O sea, el motor arranca a su velocidad nominal, a su velocidad a la que está creada, en cuestión de milisegundos. Ya sea si es bien rápido, pues bien rápido el arranque, ¿ya? Les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes están dormidos y pegan corren, salen corriendo de la cama? ¿Qué les puede pasar al corazón? Les puede dar un paro cardíaco, ¿verdad? Básicamente, ¿ya? Entonces, es el mismo caso de los motores, que los motores no deberían de arrancar de 0 a su máximo. O por ejemplo, un carro, ¿verdad? Ustedes el carro no le meten el pedal, pues. Y aunque pudieran, siempre el carro va a tener su rampa de aceleración para llegar a su velocidad máxima. O velocidad nominal. ¿Ya? Entonces, el problema de los motores eléctricos es de que los motores eléctricos no tienen una rampa de aceleración. O si la tienen, es en cuestión de milisegundos, ¿ya? O sea, en menos de un segundo, en menos de un segundo, va a ser de 0 a 1800 RPM, ¿ya? O sea, va a salir todo pues a toda su velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la corriente? La corriente se va a elevar, ¿ya? Voy a hacerles aquí entonces una tabla. El eje de abajo le vamos a llamar tiempo. Y al vertical le vamos a poner la corriente I, ¿ya? Entonces ustedes tienen un motor que consume 1 amperio. Pero cuando ustedes lo energizan de un solo, ese pico de corriente llega a ser de 3 a 7 veces, anótenlo ahí, de 3 a 7 veces la corriente nominal, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando ustedes energizan el motor, o sea, aquí es 1, 2, 3, 4, voy a poner aquí 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a colocar de 6 porque no tengo más espacio, ¿ya? Significa que ese motor a la hora de arrancar, voy a poner aquí un segundo. Ese motor, la corriente se va a elevar, ¿ya? La corriente se va a elevar a un pico de corriente, ¿ya? No, o sea, el motor no va a arrancar con 1 amperio, el motor va a arrancar de 3 a 7 veces su corriente. Es decir, por ejemplo, puede arrancar de 6 amperios, ¿ya? Y luego va a disminuir
y mantenerse en su corriente nominal, ¿ya? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si yo conecto un motor que consuma 50 amperios? ¿Cuánto sería su arranque? Suponiendo que son las 7 veces. ¿Cuánto sería? Por ahí. 5 por 7, multiplícalo ahí, 35, ¿verdad? Imagínense, el motor y el diseño del cableado eléctrico está construido a 50 amperios, ¿ya? Pero su pico de corriente puede llegar, o sea, cuando ustedes energizan el motor, por el brinco que va a dar el motor, va a 350 amperios. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Puede hasta quemarse el motor eléctrico, puede quemarse el cableado eléctrico, pueden dispararse las protecciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que solucionamos eso? Lo solucionamos conectando el motor, haciendo una conexión al motor, ¿ya? Si lo vamos a conectar a 220 voltios, ¿qué conexión sería? Para un motor de... Hagámoslo para un motor de 6 puntas. ¿Qué conexión sería 220? Doble delta, ajá, pero como ese es un motor de 12 puntas, hagámoslo para 6 delta, ¿verdad? Excelente. Entonces, cuando está conectado el motor en delta, es porque la bobina, ¿cuánto va a soportar? Exacto, solo va a soportar 220 voltios, ¿ya? 220 voltios, ¿ya? 220, 220, 220 voltios, ¿ya? Eso es lo que va a soportar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para no dañar el motor? Lo vamos a conectar mejor en estrella. Estrella, ¿cuánto voltaje soporta? Pongámosles ejemplo, 440. Significa que está conectado para soportar la bobina 440. Pero aún así nosotros le vamos a meter, miren, 220 voltios. Aún así le vamos a meter nosotros 220 voltios, ¿ya? 220 voltios. Entonces, ¿qué creen que le va a pasar a ese motor si le metemos 220 voltios? ¿Cuánto va a ser la corriente? Si el motor está conectado en estrella. Por simple lógica. Recuerden que la estrella es para 440 voltios. Pero solo le vamos a meter 220. ¿Qué va a pasar con la corriente si el motor es de 1 amperio? ¿Qué es lo que va a pasar? Serían 3 veces más, ¿no, profe? ¿Cómo? 3 veces más. No, porque, repito, esta conexión, por eso enfoquémonos. La conexión estrella, ¿para cuánto es? Me habían dicho, ¿para cuánta tensión es? 440. 440 voltios, ¿ya? Entonces, si a esta conexión 440 voltios, o sea, yo debería energizarlo con 440 voltios. Le meto 220 voltios, ¿qué creen qué creen que va a pasar con la corriente? En lugar de 480, 440, le estoy metiendo 220, ¿qué va a pasar? Si la, ¿Cómo? Va. Pero por eso pensemos. Mi motor es de 1 amperio, conectado en delta, ¿ya? A 220 voltios. Pero yo le voy a cambiar la conexión a estrella y aún así solo le voy a meter 220 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar con la corriente? ¿Va a aumentar o va a disminuir?
Esta conexión es para alta tensión, 440, pero solo le estoy metiendo la mitad. Va a disminuir. ¿Y a cuánto tendría que disminuir en teoría? Simple análisis. No, o sea, pero le estoy hablando de la corriente. Si la corriente va a disminuir de 1 amperio y le estoy metiendo la mitad, ¿cuánto sería la corriente entonces? Si solo le estoy metiendo la mitad del voltaje. Ahí está, o sea, la mitad de la corriente, pues, o sea, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, repito, que es lo que quiero aclarar. Ese pico, eso va a compensar el pico de corriente. Es decir, este motor que está conectado en delta, 220 voltios, me consume 1 amperio, para eso está diseñado. Pero entonces voy a venir yo y para que no arranque a ese pico de corriente, yo le voy a meter la conexión estrella, que es para 480 voltios. Pero mi tensión de la fuente siempre van a ser los 220 voltios, ¿ya? Entonces, como solo le estoy metiendo la mitad de voltaje, por ende, si le metí la mitad de voltaje, por ende va a ser la mitad de corriente. Entonces, si yo lo arranco con la mitad de voltaje, va a ser la mitad de corriente. Entonces multipliquen 6 por 0.5 amperios. ¿Cuánto sería? 3 amperios. Entonces ahora mi pico de corriente va a ser, cuando yo arranque el motor, va a llegar a 3 amperios. ¿Ya? Entonces ya reduje a la mitad mi pico de corriente. Ya reduje a la mitad el pico de corriente. Eso sí, cuando ya regresa a su intensidad nominal, va a ser a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como está conectado aquí, lo voy a anotar, ¿ve? Pongamos atención, lo voy a anotar aquí está conectado aquí en estrella. Entonces vengo yo y ya cambio la conexión a delta. Entonces al meterle delta, como ya está a la mitad de su velocidad, obviamente va a tener un pico de corriente. Obviamente se va a tener otro pico de corriente para hacer el cambio, pero ya se va a mantener a su corriente nominal, ¿ya? Entonces así fue como evité que ese motor se queme, disminuyendo la mitad de voltaje. Por eso es la conexión estrella delta. Entonces, repito para aclarar, la conexión estrella delta se diseñó para que el motor no genere un pico de corriente alto y pueda dañar el bobinado del motor o o el cableado interno del motor eléctrico. Se diseñó para poder disminuir todo eso. Denme un momento.
Pues sí, entonces, repito, para eso es el arranque estrella delta. Porque cuando ustedes conectan un motor, 1 amperio, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amperios, ¿verdad? Cuando ustedes energizan un motor eléctrico, genera un pico de corriente, ¿ya? Ese pico de corriente eleva tanto que puede destruir el bobinado como el cableado del motor, ¿ya? Y se mantiene, ¿verdad? Entonces, el arranque estrella delta es para eso. Nosotros le metemos la conexión estrella siempre con la misma tensión de 220. Entonces, por ende, va a ser la mitad, 220 voltios, ¿ya? Le ponemos la conexión estrella y este va a generar siempre su pico de corriente, pero ahora va a ser la mitad. Entonces, si son 7 amperios, serían 3.5 amperios. Y se va a mantener a la mitad de la corriente, ya cuando pase de ese pico de corriente. Pero al pasar el tiempo, dentro de un rango de unos 5 segundos, que es lo que generalmente se le programa o se le diseña, ya se cambia con un selector o con contactores, ya se le cambia para que haga el cambio a delta, ¿ya? Y al hacer el cambio a delta siempre va a sufrir una corriente, un pico de corriente, pero va a ser menor. Se cambia a delta, pero ya la corriente va a ser su corriente nominal, ¿ya? Entonces, así con el cambio de la estrella delta es que se evita el daño del motor, ¿ya? Esto sería el arranque en estrella y luego se cambia al arranque en delta, ¿ya? Así es como funciona este tipo de arranque. No sé si tienen alguna pregunta aquí, alguna duda, algo que quieran agregar. Marlon, Edgar. Ajá. Es que, y le explico. Fíjese que con contactores es que se hace esta conexión, pero antes se utilizaba un tipo de selector. Un selector con una perilla, ¿ya? Entonces, ajá, ahora se hace con contactores. Pero antes se hacía con un interruptor especial, donde usted le hacía la conexión en estrella para que entrara a la mitad de su tensión y por ende sea la mitad de corriente, ¿ya? Mitad de corriente. Y sí, básicamente ahora lo hacemos con contactores, ¿ya? Y para eso es el arranque estrella delta, para que inicie a la mitad de su tensión, mitad de corriente, mitad de pico de corriente. Y luego ya le hacemos la conexión a delta para que ya trabaje en su tensión nominal. Y así evitamos que el motor eléctrico se dañe o el cableado eléctrico se dañe también. O se disparen las mismas protecciones. Porque a veces la misma entrada del motor puede hacer que la protección se dispare por la alta corriente que tiene en ese arranque. Porque repito, el motor, cuando ustedes lo energizan, entra de una vez a todas sus revoluciones, 1800 revoluciones, ¿ya? Pero si ustedes lo conectan primero en estrella, como es la mitad, obviamente va a ser 900 RPM. Pasan los 5 segundos o el tiempo que ustedes le den y ya se mantiene a sus 1800 RPM, ¿ya? Entonces básicamente lo que están diciendo es de que va a correr a la mitad del carro o la persona y al cierto tiempo ya le va a aumentar a su velocidad. Para eso son los arranques estrellas delta, para eso es, ¿ya? No sé si ahí sí queda más claro, si se entiende. Geraldo, escríbanos ahí algo, su opinión. Pero si digamos, si lo logra, bueno, ajá, eso es lo que quiero. ¿Cómo se hace eso? Ah, sí, obviamente lo vamos a ver, ¿ya?
No sé si tienen KDE bueno, computadora, no sé si disponemos. Bueno, si no, pues igual lo hacemos en papel, ¿verdad? Los arranques. Y así es como lo vamos a ir entendiendo, ¿ya? Entonces, eh, obviamente la industria ha evolucionado. O sea, pasamos del arranque estrella delta a utilizar algo que se llama arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Variadores de frecuencia, ¿ya? Ahora disponemos de estas dos, arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Entonces, los arrancadores suaves, ¿qué es lo que traen? Igual que los variadores de frecuencia, traen algo que se llaman rampas de velocidad. Entonces, ya no se tiene que conmutar, ya no se tiene que hacer esa conmutación de estrella delta, sino que ya internamente traen una rampa de aceleración para que ya no exista ese pico de amperaje, 0 o 1 amperio, ¿ya? Entonces, con los arrancadores suaves y variadores de frecuencia, eso ya no existe. Pero recuérdense que aquí en Guatemala no todos disponen de eso, pues. La mayoría seguramente un arranque estrella delta. Entonces, para que vayamos conociendo el por qué, ¿verdad? Y como les digo, todo esto se puede hacer con contactores, ¿ya? Con relevación directamente. Pero para eso está el logo, el micro PLC, porque el micro PLC lo hace de manera más sencilla a la hora de cómo se llama y se le pueden hacer más procesos. Por ejemplo, ¿cuál? Quiero que tomemos esta idea de por qué la importancia del micro PLC. Cuando nosotros hacemos un arranque estrella delta, nosotros lo hacemos de esta manera. Encendemos, presionamos Start, presionamos Start y el motor arranca en estrella. Y nosotros esperamos nosotros mismos esperamos o le colocamos un temporizador, esperar 5 segundos y con un temporizador cambia delta, ¿ya? Pero esto no es del todo bueno. ¿Por qué razón? Porque entre el cambio de la estrella delta debe de haber un lapso de un tiempo para que los dos contactores no entren al mismo tiempo. Ahorita lo vamos a ver ahí más adelante el por qué. Porque si los contactores entran al mismo tiempo, puede haber un cortocircuito. Entonces ahí es donde ya es conveniente tener un micro PLC. Porque eso sería con la lógica cableada, con contactores. Con micro PLC presionamos Start, hace el cambio le entra la estrella, se espera 5 segundos y se apaga el contactor por un segundo. Se apaga el contactor que hace el cambio. Apaga el cambio por el lapso de un segundo y luego ya entra el delta. Eso es para evitar que no se vayan a quemar los contactores. Ahí vamos a ver a qué me refiero con eso. Pero como les digo, si hacerlo con la lógica cableada es muy complicado. En cambio con el micro PLC es mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, por eso es que se usa el micro PLC, para hacerlo lo más sencillo posible. El tiempo es estándar, pregunta, al momento de hacer el cambio de la estrella delta. Sería bueno investigar, Heraldo, sería bueno investigar así como el RCT, ¿verdad? Sería bueno investigar cuál es el tiempo, porque nosotros dejamos de 5 a 10 segundos el cambio, ¿verdad? Pero sería mejor investigar cuál es si hay algún tiempo en específico o qué, ¿ya? Por lo general la mayoría de arranques que yo conozco es 5 a 10 segundos, ¿ya? Eso es de lo que se le deja. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo más que agregar a la sesión. ¿Algo más que quieran agregar ahí? No sé si tienen alguna otra duda. Marlon.
¿Sí se entendió la sesión? Las conexiones y el estrella delta, el por qué. Mm, Entonces, mañana, bueno, sería el martes, perdón. El martes lo que vamos a ver es el arranque simple. Y si nos da tiempo, el cambio de giro. ¿Ya? Arranque simple, cambio de giro. Y el miércoles ya vamos a ver la estrella delta. Y el jueves ya empezaríamos directamente con el micro PLC. Cómo se programa y todo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta aquí. Investigan ustedes. Va. ¿Cómo? Sí, la estoy grabando. Sí, sí, solo las tengo que subir a YouTube y les comparto el link. Y repito, por favor, el link lo voy a mandar privado. Se lo va a mandar a cada uno. Sería... Ajá. Y para que lo tengan ahí, ¿verdad?